A continuación, invitamos al escenario a la doctora Susan Contreras de Paraguay, que compartirá sobre preeclampsia posparto. ¿Se cura la preeclampsia con el parto? La doctora Susan Contreras es médica especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo en Caracas, Venezuela. Especialista en disfunción, cirugía reconstructiva del piso pélvico y uroginecología en Caracas, Venezuela. Diplomada en bioética por la Academia Nacional de Medicina del Paraguay. Miembro de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología. También de la Asociación Internacional de Uroginecología, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, certificada por la Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia y el Círculo Paraguayo de Médicos. Doctora Contreras. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a las autoridades nacionales e internacionales, el doctor Paulino Vigil. Es todo un honor que esté aquí el día de hoy. Y si estamos aquí es porque nos importa definitivamente. Cada vez se reconoce más la contribución de la preeclampsia posparto en la morbilidad materna. Además, sabemos que la mayoría de las pacientes presenta hipertensión anteparto. La preeclampsia se presenta de manera mayor en el anteparto, pero aquellas pacientes que presentan hipertensión posparto la pasan peor. Las pacientes que llegan con hipertensión posparto, generalmente preeclampsia posparto, tienen complicaciones neurológicas que llevan inclusive a una morbimortalidad muchísimo más avanzada. Ustedes siempre escucharon, y yo también escuché el viejo adagio en obstetricia, que la preeclampsia se cura con el parto. Y entonces, ¿por qué nosotros recibimos a las pacientes 3 a 7 días después con cefalea, presión alta, proteinuria y muchas veces convulsionando? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy y cómo la tratamos y cómo la enfocamos a diferencia de las pacientes que presentan preeclampsia anteparto. Sabemos que el riesgo de morbilidad y mortalidad directamente relacionado a la hipertensión es más alto a los primeros 1 a 6 días posparto. Y aunque hay diferentes guías y han tratado de estandarizar realmente la definición de preeclampsia posparto, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el Royal College, las guías NICE, lo expresan como un continuum y se extrapolan de la definición de las guías cuando tratan de definir hipertensión. Y sabemos así, definimos la hipertensión o preeclampsia posparto como aquella que se presenta después de las 48 horas y 6 semanas después del parto. Es muy difícil determinar la prevalencia de esta enfermedad porque las Cortes es una entidad poco estudiada, es una entidad subdiagnosticada y también tenemos que recordar que muchas de las pacientes que llegan con preeclampsia posparto no son atendidas por médicos ginecobstetras, son atendidas por clínicos generales en la emergencia y allí también se suceden muchos errores cuando llegan a cualquier centro de salud y no son interpretadas como preeclampsias posparto. De hecho, muchas de las muertes que llegamos a analizar tuvieron que ver con un mal diagnóstico de estas pacientes. Y sabemos que, como les dije, está relacionado un alto índice de mortalidad materna. Pero antes de analizar la hemodinamia patológica, tenemos que saber que existen cambios fisiológicos durante el embarazo que llevan, y ya lo ha explicado muy bien el doctor Rigoni, que llevan a la embarazada a tener ese aumento grande de volumen vascular, más o menos en un 40%. Sabemos que durante el embarazo va a haber una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Esta disminución de las resistencias vasculares sistémicas va a hacer que el gasto cardíaco aumente, se va a activar el complejo renina-angiotensina y lo que va a suceder es que va a activarse también, como les dije, el complejo renina-angiotensina, retención de sodio, por supuesto reabsorción de sodio, aumento del líquido y esto va a traer modificaciones cardíacas, va a haber una modificación cardíaca, va a aumentar las dimensiones del ventrículo izquierdo por esta sobrecarga de volumen y es así como la embarazada va a poder nutrir a ese bebé que está creciendo y a la vez poder soportar esa pérdida de sangre durante el puerperio. O sea, todo el embarazo se condiciona para que la embarazada pueda aportar oxígeno y sangre a ese bebé
La hipertrofia que sufre el corazón se parece muchísimo a la hipertrofia del atleta, pero recordemos que esta atleta para estar así duró 20 años para tener ese corazón de atleta, pero la embarazada en 9 meses tiene que sufrir estas condiciones y eso es como someter a la madre a una gran prueba de esfuerzo. Cada mujer que se embaraza hipoteca su salud cardiovascular en cada embarazo y somete a su cuerpo a una prueba de esfuerzo. Quiero que sigan brevemente cómo es la curva de presión arterial durante el embarazo, que aunque ya todos lo sabemos, esta disminución de las resistencias vasculares periféricas producida por la relaxina del cuerpo lúteo y luego por la placenta, hacen que durante el segundo trimestre lleguemos a este nadir, o sea, baja, disminuye la presión arterial y luego va a ir, después de estas 20 semanas, la mitad del embarazo, subiendo más o menos 8 milímetros, 15 milímetros de mercurio, para así finalmente ir aumentando en el puerperio. Pero ¿qué es lo que pasa después de la expulsión de la placenta? Se liberan algunas sustancias, algunas provocan modificaciones vasculares y también vuelve ese líquido que estaba en el espacio intersticial, vuelve al espacio intravascular. ¿Y qué sucede con esto? Aumenta la presión arterial sistólica entre el tercer y quinto día aumenta la presión arterial sistólica y la diastólica aumenta más o menos entre el quinto y séptimo día. Entonces tiene lógica que nuestras pacientes con preeclampsia posparto vuelvan y presentan este síntoma entre el tercer y séptimo día, que es lo más frecuente. Las preeclampsias posparto llegan generalmente entre los 3 y 7 días posparto. Antes no sabíamos por qué, ahora entendemos un poco más y aunque desconocemos todavía cuál es el disparador de la preeclampsia. En el año 2003 el doctor Karumanki, descubrió el eslabón perdido de la preeclampsia. Él se dio cuenta que aquellas pacientes que desarrollaban preeclampsia tenían factores angiogénicos como el placenta growth factor disminuido y por el contrario tenían factores antiangiogénicos como el FLT1 o el factor soluble aumentado. Y esto llevaba a la hipertensión, proteinuria, disfunción hepática, edema cerebral y las otras complicaciones. Además de eso, sabemos que inmunológicamente también hay alteraciones que se dan. Ahora, ¿tiene que ver la alteración de los factores angiogénicos en la preeclampsia posparto? Bueno, esto ya fue estudiado, se dieron cuenta que tomando muestra en este estudio prospectivo de las pacientes antes de la cesárea, sin saber que las pacientes iban a hacer o no preeclampsia posparto o no, se demostró que la gran mayoría de las pacientes, de hecho el 62% de las pacientes que tenían factores angiogénicos alterados, terminaron desarrollando preeclampsia. Asimismo, como dijo el doctor Paulino, los biomarcadores no se deben utilizar como un elemento diagnóstico sin tener en cuenta la parte clínica, pero evidentemente están relacionados. Y también hay un perfil inmunológico diferente. La paciente que hace una preeclampsia anteparto generalmente tiene aumento de los linfocitos T y las pacientes que hacen preeclampsia posparto tienen aumento de los linfocitos T y también de las células natural killer. La preeclampsia también es una enfermedad inflamatoria. La preeclampsia, recuerden, produce endotelitis, por eso se puede haber afectado todo el organismo, el cerebro, desprendimiento de retina, ruptura hepática, porque se inflama la capa interna de los vasos sanguíneos. La preeclampsia es una enfermedad del endotelio. Existen diferentes factores de riesgo, algunos intraparto y otros posparto, pero ¿cuáles son esas pacientes que creemos que nos van a hacer preeclampsia posparto y nosotros mismos podemos inducir una preeclampsia posparto? Es decir, nosotros podemos hacer iatrogénicamente que una paciente tenga una preeclampsia posparto. Bueno, pues yo también me pregunté esto muchísimas veces. Entre ellos, los factores que fueron estudiados como más prevalentes fue una edad mayor a 35 años, la obesidad antes del embarazo, que aparte de eso es un factor dosis dependiente. Mientras la mujer se encuentre más obesa, mayor probabilidad va a tener de desarrollar un trastorno hipertensivo del embarazo tipo preeclampsia posparto, porque esa paciente ya está inflamada. La obesidad, recordemos que es un estado de inflamación permanente y mientras peor sea ese estado, mayor la probabilidad de desarrollar preeclampsia posparto. A diferencia de la preeclampsia anteparto, la primiparidad no es un factor de riesgo y al contrario, se presenta más en las mujeres que ya han tenido hijos.
y se presenta, por supuesto, en mayor probabilidad en aquellas pacientes que ya han tenido un trastorno hipertensivo del embarazo. Existen otros factores intraparto, como el parto por cesárea y las tasas más altas de infusión de líquidos intravenosos durante el trabajo y el parto. La infusión de líquidos cristaloides en la paciente puede ser que aumente su probabilidad de desarrollar preeclampsia. Cuando se estudiaron los factores de riesgo más importantes fue la edad mayor a 35 años, las pacientes de raza negra. Y quiero hacer una parte de esto porque la raza en sí es un constructo social. La raza es un constructo social. Los factores que van por detrás de la raza negra no solo son la pobreza, etcétera, sino también la desnutrición, el periodo intergenésico corto, el estado de hemoglobina al inicio de la paciente y muchas alteraciones inmunológicas que ya tienen estas pacientes. Por lo tanto, también es un factor de riesgo. Y el índice de masa corporal mayor a 30 o 35 también es un factor de riesgo. La paciente con preeclampsia posparto tiene un síntoma clásico que es la cefalea. La paciente con preeclampsia posparto generalmente va a llegar con dolor de cabeza, dolor en el cuello, te va a decir también que tiene la paciente. Entonces, esta cefalea está presente en un 60-70% de los casos. Puede haber alteración del estado mental, también, por supuesto, que hay hipertensión y la eclampsia puede ser un síntoma hasta en el 10 y 15% de los casos. Cuando vamos a evaluar una paciente con hipertensión posparto, no solo tenemos que pensar en preeclampsia, porque esa paciente, como ya lo dijo el doctor Paulino, puede tener elevación de las cifras arteriales y que esa paciente sea una hipertensa crónica. Entonces hay que valorar efectivamente la historia de la paciente y luego preguntarnos si además de la hipertensión, la paciente cursa con proteinuria, ¿verdad?, síntomas de falla cardíaca, ahí tendríamos que pensar una cardiomiopatía, si tiene otros síntomas neurológicos, si tiene alteración laboratorial y cuando se excluyen otras patologías, allí es que podemos acuñar el diagnóstico de preeclampsia posparto. Pero tenemos que pensarlo en cualquier mujer que se encuentre en sus 48 horas y 6 semanas posparto, que se presente con hipertensión arterial y cualquier síntoma de disfunción de órgano diana. Cuando el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia revisó recientemente, esto es bastante reciente, del 2024, cuáles eran las causas relacionadas con la morbilidad materna por preeclampsia, ellos se dieron cuenta que eran 3. 1, mala evaluación del médico. 2, poco conocimiento del proveedor. Y 3, errores en la comunicación. La paciente llegó con preeclampsia posparto y no supieron identificarla o no hubo una buena comunicación o no hubo un buen tratamiento. Es decir, todo esto cae en el saco de nosotros, los médicos. Y es por ellos que han descrito los americanos, no hay que estar así, obviamente. A veces una paciente llega hacia la emergencia y así están los médicos de guardia. Entonces ellos han descrito este término que se llama readiness, justamente para evaluar los casos de preeclampsia. La readiness es un estado de estar dispuesto para hacer algo, ¿verdad? Tenemos que estar atentos cuando estemos en la emergencia. Muchas veces la paciente llega con dolor de cabeza, una hipertensión borderline, pero ya tuvo a su bebé. Entonces no subestimamos la presencia de síntomas neurológicos, subestimamos la hipertensión de la paciente porque la paciente se encuentra en el posparto y hacemos todo lo contrario a lo que es el readiness. Y el manejo de la preeclampsia posparto, básicamente, se basa en los mismos criterios casi del manejo de la preeclampsia anteparto, solo que ya vamos a salvar el tiempo de interrupción del embarazo. Y este manejo se basa en el tratamiento, obviamente, de la hipertensión, la prevención de las convulsiones y la diuresis. Existen diferentes estudios que ya han estudiado en cuánto tiempo yo tengo que manejar esta paciente y sabemos que de 30 a 60 minutos, no podemos esperar más porque si esperamos más, esta paciente tiene un mucho mayor riesgo de desarrollar morbilidad materna severa. Y sabemos por este trabajo clásico de Martin que más de 160 con 110 estamos así de hacer una ACV. Por eso es importante que nosotros tratemos los niveles de presión arterial y los manejemos
óptimamente, porque si no, a esta paciente la vamos a poner en riesgo. ¿Por qué? Porque esas velocidades, ¿verdad?, medias del flujo sanguíneo cerebral aumentan muchísimo en la paciente con preeclampsia, resultado de la hipertensión. Obviamente incrementan la tensión de las paredes de los vasos sanguíneos y son esas pacientes las que nos hacen un accidente cerebrovascular. En este trabajo, que se estudiaron 465 mujeres con hipertensión grave, se demostró que el tratamiento efectivo en menos de media hora a 60 minutos se asoció con una reducción del 72% del riesgo relativo de mortalidad materna grave. ¿Y cuál es el target de presión? Mucho se estudió acerca de no llegar al 160/100, pero antes no sabíamos en qué momento empezar a tratar a estas pacientes. Ya sabemos que más de 160, 110 nos lleva inequívocamente a complicaciones, a morbilidad materna grave, y que si tenemos hipertensión severa, nuestro límite, nuestro target debe ser 140/50 y 90/100 de diastólica. Pero en una paciente en el posparto, aún sin criterios de severidad, la paciente nunca debería de irse sin antihipertensivo a su casa si la paciente tiene más de 140/90. Tenga el diagnóstico que tenga, hipertensión de bata blanca, hipertensión gestacional, preeclampsia leve, sea el diagnóstico que usted le haya acuñado o el que usted le quiera poner, nunca dé a una paciente de alta sin antihipertensivos si tiene más de 140/90, sea cual sea la clasificación. Y cuando vamos a buscar cuál es nuestro mejor tirador, a veces nos ponemos a pensar, bueno, le doy labetalol, nifedipino, hidralazina, qué es lo que nos dicen las guías, y nos pasamos comparando entre las acciones de estos antihipertensivos y quién es más rápido, quién actúa mejor. Y muchas veces, cuando nos fijamos en las guías, por ejemplo, la Sociedad del Estudio para la Hipertensión en el Embarazo nos sugiere los mismos medicamentos que nos proponen nuestras guías nacionales, hidralazina, labetalol y el fiel nifedipino. Pero tenemos una gran ventaja, que es que en el posparto ya no existen las consideraciones fetales. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos por esas complicaciones fetales, porque llevamos a bebé igual con el tratamiento que le vamos a mandar a esa mujer para su casa. No tenemos que relegarnos al viejo conocido metildopa, ¿verdad?, porque ya no tenemos la preocupación fetal. Y las guías nuevas para el tratamiento de la hipertensión, manejo de la hipertensión general en el posparto, ya nos dan otros nuevos amigos, además de la nifedipina, ¿verdad? Nos proponen el enalapril, maravilloso, la anlodipina, baratas, y hay acá y en nuestros países, y por supuesto nuestro fiel labetalol, ¿verdad? Entonces, tenemos una gama, imagínense, ya incorporamos también los diuréticos que podemos usar tranquilamente en el posparto porque no tenemos la complicación fetal. Entonces es como cuando tú vas a hacer una receta y tienes todos los ingredientes fácil de conseguir. No es cuando vas a hacer una receta y te ponen salmón, sal, no sé, del Himalaya, algo extraordinario. No, todos estos medicamentos propuestos por las guías, todos los tenemos aquí disponibles. Nosotros podemos dar de alta a nuestros pacientes con cualquiera de estas medicaciones. Ahora, ¿cuál es la mejor? ¿Con qué deberíamos dar de alta a nuestra paciente que está hipertensa, posparto, que tiene riesgo también de desarrollar una complicación peor? Bueno, nos sugieren labetalol, nifedipino, el enalapril, también diuréticos como el hidroclorotiazida. Entonces, les digo, porque, por ejemplo, tienen una paciente y la quieren dar de alta, ¿con qué la dan ustedes, doctor Ruoti? Una hipertensa gestacional. Labetalol, sí, perfecto, labetalol. ¿Alguno, otro más? Otra, si tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Si tenemos metildopa, le damos metildopa, ¿verdad? Así, diotuno, bueno, está bien. Después hablar de eso. Es una opción si es lo único que tenemos, ¿verdad? Si es lo único que tenemos, hay que usar lo que tenemos. Pero bueno, yo hago la analogía de repente con los anticonceptivos. ¿Qué pasaría si uno tuviera que tomar el anticonceptivo 2 veces al día o las pacientes tuvieran que tomarse el anticonceptivo 3 veces al día? Todo el mundo se embarazaría, ¿verdad? Entonces, es por eso que ahora las nuevas guías proponen que los medicamentos que les demos
en el posparto estén, por ejemplo, formulaciones que tengan dosis más separadas. La metildopa necesitamos darle cada 8. El labetalol apenas 2 y el mejor cuando lo tenemos es el nifedipino o amlodipino, que una sola vez al día. De hecho, hay estudios que comprueban fehacientemente que la tasa de reingreso es mucho menor con nifedipina, porque la paciente que está en el puerperio, que está trasnochada, que está con su bebé y aparte está hipertensa, solo una vez tiene que tomarse el medicamento al día, entonces hay menos reingreso. El otro pilar de la preeclampsia posparto es el control de las convulsiones. Yo sé que el doctor Paulino está allá atrás y va a saltar a hablar del sulfato de magnesio, porque sí, cierto, las guías proponen el tratamiento para la prevención de convulsiones en el periodo posparto, pero esto está basado en estudios de muy baja calidad de evidencia. Lo hacemos porque si la paciente tiene síntomas neurológicos es indicativo para prevenir las convulsiones, pero no tenemos números grandes como en las pacientes preparto. Sin embargo, sabemos desde el MACPAI, del estudio MACPAI, que tenemos que darle sulfato de magnesio a las pacientes para controlar las convulsiones y disminuirlas en un 53%, pero son datos extrapolados del embarazo y no realizados en el posparto. ¿A qué pacientes le hacemos neuroimágenes? Yo diría a todas las pacientes que tienen un síntoma neurológico sospechoso de focalización. Hay pacientes que no cuadran en el diagnóstico de preeclampsia posparto, aquellas pacientes que tienen un déficit motor, aquellas pacientes que no le podemos controlar la convulsión. Particularmente he tenido 2 casos muy llamativos, una paciente con un gemelar que convulsionó en el posparto y bueno, persistían las convulsiones a pesar del sulfato y era un tumor cerebral. Y la otra paciente que tuvo una hemorragia, pero no le hicimos neuroimágenes y estaba todo bien arriba y la hemorragia se le rompió un aneurisma y realmente su déficit motor era justamente por una ruptura de una malformación arteriovenosa. Entonces pidan neuroimágenes a aquellas pacientes que no les cuadra el cuadro neurológico y recordemos, en el puerperio somos tranquilos y felices de usar furosemida. Podemos darle diuréticos por unos 5 días porque muchas de estas pacientes tienen síntomas de sobrecarga de volumen, así que podemos usar tranquilamente. Ya lo han dicho muchos profesionales, el doctor Ramalho, el doctor Paulino, las listas de verificación posparto nos ayudan para tener claro lo que tenemos que hacer y hacen que disminuya el error. Y no olvidar qué pasa con esas pacientes con hipertensión gestacional, hipertensas crónicas o hipertensión o preeclampsia sin criterios de severidad que usted le va a dar alta. Por favor, considere nunca darles el alta sin tratamiento, porque cuando usted le da de alta a esa paciente sin tratamiento, esa paciente tiene un alto riesgo de volver no solo en las 12 horas, porque en las 12 horas va a volver hipertensa y usted la va a tener que tratar, pero si regresa en los siguientes 7 días, esa paciente va a regresar probablemente con una complicación, como dice esta revisión. Y en muchos lugares se ha hecho un cronograma de manejo posparto. Acá no tenemos, no es que no tenemos la tecnología, la tendríamos, simplemente tendríamos que organizar con la paciente de que aquellas pacientes que tienen riesgo o sospechamos un trastorno hipertensivo del embarazo o que tuvieron una hipertensión crónica, es bueno, es lo ideal que esa paciente se controle la presión en casa. Hay muchísimos estudios ya realizados con un monitoreo directo con su médico, pero ya sabemos que eso no va a suceder por los momentos. Nosotros le podemos decir a la paciente, tómese la presión en la mañana y en la noche, y si sube más de tanto, vuelva o llame y venga a la emergencia, porque está comprobado que el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en estas pacientes va a causar hasta una reducción del 68% en las visitas de urgencia. Si hay dudas, mejor dígale al paciente, tómese la presión y si usted tiene síntomas, por favor, vuelva de manera inmediata. No pierdan la oportunidad, por favor, de hacer consejería posparto prácticamente en todas las pacientes, especialmente en aquellas pacientes con hipertensión crónica. Y una de las consideraciones clave después de tener estas pacientes es hablar de la anticoncepción, hablarles sobre el riesgo cardiológico, porque estas pacientes tienen una expectativa de vida reducida de 10 años. Una paciente que hace preeclampsia posparto tiene una expectativa de vida reducida de 10 años si no actúa
sobre ese factor de riesgo cardiovascular y probablemente 2 de cada 3 van a fallecer de enfermedad cardiovascular. Hable con esa paciente sobre el riesgo de recurrencia y considere la referencia a un cardiólogo y a otros especialistas que le puedan tratar. Mis últimos consejos para llevar a casa es que nunca subestimen la cefalea en el posparto, que conozcan los antihipertensivos que tienen a mano, que no se retrasen conductas por encontrarse en el puerperio, nunca des de alta a tu paciente hipertensa sin antihipertensivo y no pierda la oportunidad de asesorar a la paciente sobre su futuro riesgo cardiovascular. Bueno, muchísimas gracias. ¿Pregunta? Bueno, iniciamos con el espacio de preguntas a la doctora Susan Contreras. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a la expositora escaneando el QR en pantalla o pidiendo el micrófono. Tenemos una pregunta, doctora Contreras, que dice: ¿por qué no está la metildopa en el tratamiento posparto? Y si ya viene tomando metildopa, ¿debo cambiarle después de tener al bebé? Justamente lo que mencionó el doctor Riote, que él no le daría alfametildopa. Ojo, si la paciente está con alfametildopa y es lo único que tenemos, obviamente le vamos a dar alfametildopa. Yo les voy a hacer una preguntita. ¿A qué hombre hipertenso ustedes han visto que le indiquen alfametildopa en su vida? ¿Han visto un hipertenso con...? No, ¿verdad? No hay, nadie les da, porque es un alfa bloqueante, pero de acción lenta. Y aparte de eso, está asociado con la depresión posparto, ¿verdad? Por eso muchísimas guías ya lo retiraron. Fíjense, las últimas nuevas del AHA, de la Asociación de Hipertensión Americana, ya lo han, y las europeas también ya han retirado la alfametildopa. Pero no quiero que se lleve el mensaje que no le podemos dar en el puerperio. Claro, le podemos dar en el puerperio, pero si tenemos otros de formulación más fácil, por ejemplo, 2 veces al día, como la Betalol, y tenemos amlodipino, y tenemos enalapril, démosle por favor a las pacientes una formulación más cómoda para ellos y aparte que no esté relacionada a la depresión posparto, ¿verdad? Curioso también que hay muchos estudios que relacionaron muchos antihipertensivos con la teratogenicidad, pero cuando se volvieron a revisar esos estudios se dieron cuenta que esa teratogenicidad era más bien a los efectos de la hipertensión. Entonces, por eso es que muchas guías no recomendaban IECA, ni ARA2, ni nada de eso. De hecho, nosotros no podemos darle a una embarazada jamás ese tipo de medicamentos, pero en el posparto, insisto, estamos abiertos a usar ese tipo de medicamentos. Otra consulta hace referencia a en qué pacientes mantengo el antihipertensivo después de la preeclampsia postparto. En todas, sin discusión, en todas. ¿Hasta cuándo es lo que usted tendría que ver cómo responde esa paciente? Va a ir monitorizando a esa paciente. La evidencia dice que usted tiene que citar a esa paciente entre los 3 y 7 días a su consultorio o al hospital o donde sea. Y ahí va a ir evaluando. Lo que puede ir evaluando es la dosis, pero nunca puede irse de alta sin antihipertensivo. Tenemos otra pregunta que dice: ¿cuándo hay que sospechar que la cefalea sea de otra causa si ya no hay hipertensión, pero la paciente sigue teniendo síntomas neurológicos? Justamente ante esos signos de focalización, pérdida de conciencia, pérdida de parestesias, paraplegias, signos de focalización o convulsiones que no respondan al sulfato de magnesio. Ahí tendrían que buscar otra etiología y son esas mismas indicaciones para hacer neuroimágenes que mencioné hace poco, esos síntomas que no encajan. Puedo decir también, porque me sucedió una vez, claro, estoy hablando de evidencia médica, pero también mi experiencia, hay pacientes que de repente pierden los reflejos y llegamos a pensar que es por el sulfato de magnesio, ¿verdad? Pero a veces esa pérdida de los reflejos es por una complicación neurológica.
Entonces, en esas pacientes hay que considerar otra causa. Doctora Aguayo, el micrófono, por favor. ¿Hay algún estudio porque la preeclampsia durante el embarazo y el posparto serían las mismas de identidad, ¿verdad? Serían las mismas. Eso, doctora, no tiene respuesta todavía. Hay personas que la manejan como dos entidades diferentes, pero pasa muy parecido con el síndrome de HELLP, si es una complicación o es una evolución de otra entidad totalmente diferente. Eso está todavía en estudio. Por eso hay guías como que no definen la hipertensión posparto, sino como un continuo de un trastorno que comenzó en el embarazo. ¿Y hay estudios de cuál es el porcentaje de mujeres que hicieron preeclampsia o preeclampsia posparto que quedan hipertensas en cuánto tiempo? Porque ahí también tendríamos que orientar a largo plazo a esa paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular. A todas las pacientes así mismo, doctora. Ya hay estudios que refieren eso y por eso es que nuestro deber es mandarlas al cardiólogo 12 semanas después, ¿ok? No sé si te fijaste en el cuadro de la hemodinamia. Todas esas modificaciones cardiovasculares recién al año van a volver a la normalidad, ¿ok? Las primeras semanas, por supuesto, que va a volver el líquido donde tiene que ir a una redistribución, pero al año recién es que eso. Y tiene que ver también como es una hipertrofia fisiológica que comparte características, como te dije, con la del deportista, porque es una angiogénesis. Una angiogénesis, sí, hay hipertrofia, pero no hay fibrosis. Y esos cambios van a darse hasta el año, ¿verdad? Lo ideal es que esta paciente consulte con el cardiólogo. Y lo ideal, doctora, para serte sincera, es una clínica de hipertensión. O sea, ya en el mundo hay la especialidad cardiobstetricia. Ahí mismo, aquí al lado en Argentina, todas estas pacientes que pasan por un trastorno de hipertensión posparto van a su consulta en el hospital público de cardiobstetricia. Entonces, ese equipo del cardiólogo y el obstetra le van guiando porque aproximadamente el 40% dando respuesta va a quedar con un trastorno hipertensivo del embarazo. Y ojo, son esas las que se infartan a los 45 cuando no se les hizo esta aclaración de que ya su corazoncito sufrió un daño. Entonces, es muy importante que la paciente se vaya de alta sabiendo que tiene ese riesgo. Una última consulta. ¿Hasta cuándo se puede usar antihipertensivo en el posparto? Todo el tiempo del posparto. De hecho, lo que se suele hacer es el switch, ¿verdad?, del antihipertensivo y las guías europeas recomiendan, ya no quitan esta posibilidad de dar IECA y ARA2 en las pacientes en edad fértil, porque antes estaba como prohibido. Lo que tú tienes que hacer es darle un método anticonceptivo a esta paciente de larga duración, por ejemplo, ¿verdad? Le puedes dar enalapril, claro, evidentemente, o sea, algunos de estos medicamentos, como te dije, que no se pueden usar en el embarazo, lógico, pero después del puerperio cualquiera, ojo, asegurándonos que esta paciente no se va a embarazar.